Gracias, muy buenas noches, Brian, muy buenas noches a estimadas y estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este diplomado sobre políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos. Agradezco nuevamente a Brian la invitación a cursarlo y efectivamente, como señaló nuestro amigo Brian, nuestro plan de estudios, el plan de estudios de este diplomado, eh, combina elementos teóricos desde un punto de vista aplicado con conocimientos prácticos. Políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos combina dos áreas muy interesantes de trabajo. Combina por un lado el tema de los derechos humanos y por otro lado el tema de la gestión pública, en particular el de las políticas públicas. Bien, son dos áreas de bastante importancia, centralidad y bastante practicidad. Por lo tanto, nuestro diplomado no va a ser, digamos, un diplomado académico en el sentido puramente teórico. Al contrario, vamos a como veremos a continuación, vamos a abordar varios temas desde la teoría aplicada, dando ejemplos concretos de lo que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de estas clases. Entonces, los derechos humanos, como todos sabemos, están al centro de las batallas culturales contemporáneas. Batallas culturales, es decir, entendido como batallas de algún tipo ideológicas, políticas, filosóficas, y en realidad los derechos humanos toda la vida han estado siempre en debate, dado que constantemente se encuentran en reformulación, planteamiento profundo, crítica constante, pero en estos últimos tiempos hemos visto por el auge de varias tendencias políticas particulares que incluso la lista, el catálogo básico de los derechos humanos ha sido cuestionado en base a teorías o filosofías políticas ya en algunos de sus planteamientos anacrónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que los derechos humanos solamente son tres: vida, libertad y propiedad, y todo lo demás ya no son derechos humanos, sino intervencionismos totalitarios del Estado. Eso es poner en cuestión un tema básico, que es la lista o el catálogo de los derechos humanos, los cuales están divididos entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la batalla cultural contemporánea sobre derechos humanos tiene una característica especial que la diferencia de otras décadas, que está cuestionando las bases mismas de lo que se ha entendido consensuadamente como derechos humanos. Por ende, es muy importante que nosotros podamos recapitular lo básico de esta teoría y no prestarnos o no dejarnos llevar fácilmente por discursos aparentemente atractivos, pero que no tienen realmente mucho fundamento, como lo vamos a desarrollar en las primeras clases del diplomado. De otro lado, aparte de los derechos humanos, están las políticas públicas. Y siempre las políticas públicas van a ser un escenario interesante, complejo y muy importante, porque es la manera en que se pone en movimiento la voluntad política del Estado. Estado que tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la población, entre otras cosas. El Estado entonces no se va a limitar a aprobar un marco jurídico, sino que reconozca derechos, sino que ese marco jurídico, para que no se quede en una mera declaración retórica, tiene que operativizarse, tiene que materializarse necesariamente en políticas públicas, las cuales luego se van a materializar en planes estratégicos, los cuales necesariamente necesitan institucionalidad. Y ya explicaremos en el diplomado qué implica la institucionalidad, cuáles son los factores para que podamos decir
que algo se ha institucionalizado. Y en este caso, este diplomado trata acerca de una metodología en concreto. Miremos el título del diplomado, ¿no? Políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos. Entonces, este diplomado no es sobre derechos humanos. Este diplomado tampoco es sobre políticas públicas en general. Es un diplomado sobre esta metodología o enfoque transversal llamado enfoque basado en derechos humanos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de este diplomado es ir más allá de los derechos reconocidos normativamente. Vamos a estudiar la metodología práctica que permite que las políticas públicas de un gobierno y de un Estado estén orientadas al cumplimiento de los derechos humanos, lo cual es bastante diferente de hablar sobre políticas de derechos humanos. Claro, también vamos a abordar en el plan de estudios el tema de las políticas de derechos humanos, pero el tema principal es las políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos. Quiere decir que toda política pública de cualquier tipo, de cualquier sector del gobierno y de cualquier nivel de gobierno, sea gobierno nacional, regional o local, o a nivel del Estado central o de los estados federales, dependiendo del tipo de Estado del que hablemos. Todas las políticas públicas de un Estado y un gobierno tienen que tener una metodología, un enfoque transversal, y este es el enfoque basado en derechos humanos, el cual tiene principios bien concretos y una forma de aplicarla bien concreta también, ¿ya? De eso trata centralmente nuestro diplomado, el cual es bastante amplio y ha querido ir más allá de lo que habitualmente abordamos o vemos que abordan otros centros académicos en relación a este tema. Estamos hablando de un plan de estudios de 13 o 14 sesiones, 13 sesiones, bastante amplio, que está dividido en varios segmentos. Veamos. Una primera parte necesariamente, ¿ya? Necesariamente, es que nos pregunta Rafael si existe política pública que no incorpore los derechos humanos. Claro que sí, Rafael. Lamentablemente existe políticas públicas que no están enfocadas en derechos humanos. Por más que digan en su parte introductoria, en la base legal, constitución política, tratado tal de derechos humanos, una cosa es que una política pública en el prólogo, en la parte introductoria, diga que está basada en derechos humanos y otra muy diferente, que su metodología de elaboración y su contenido esté realmente orientado a los derechos humanos. ¿Ya? Y eso lo vamos a desarrollar detalladamente justo en el diplomado. Hay políticas públicas que están más orientadas a resolver problemas con otros enfoques, pero no enfoque de derechos humanos. Y justamente de eso se trata en este diplomado. La primera parte, necesariamente tenemos que ponernos al día en lo que son aspectos básicos, esenciales de derechos humanos. La clase número 1, la de hoy, nociones fundamentales sobre derechos humanos, estándares internacionales de derechos humanos en el sistema universal, o sea, de Naciones Unidas, y en el sistema interamericano de derechos humanos. Hoy día vamos a repasar, para algunos de repente será la primera vez, para otros será repasar, pero en todo caso lo vamos a abordar de una manera concienzuda, pero sobre todo didáctica, pedagógica, de manera que se pueda comprender fácilmente, por dos razones. Por una razón filosófica y por una razón, digamos, ética, política. La primera razón filosófica es importante porque los derechos humanos nos pertenecen pues a todas y a todos, ¿no? Y por lo tanto no debería ser solamente objeto de una especialidad de abogados. O sea, este tema no deberían solamente comprenderlo los que han estudiado derecho. Y en segundo lugar, una razón también más amplia que tiene que ver con la comprensión del diplomado en sí, ¿no? Entonces tenemos que conocer las nociones fundamentales de derechos humanos porque estos conceptos teóricos sobre derechos humanos nos van a servir de herramientas prácticas
en la metodología del EBDH. EBDH significa enfoque basado en derechos humanos. ¿Ya? Cuando yo diga EBDH, me estoy refiriendo a esta metodología, al enfoque basado en derechos humanos. Pero este enfoque basado en derechos humanos requiere que tengamos claridad sobre los derechos humanos, obviamente, obviamente. Entonces, en la clase 1 y 2 vamos a repasar, en primer lugar, en la clase 1, estándares internacionales sobre derechos humanos, nociones fundamentales. No vamos a explicar toda la materia o todo lo que correspondería a un estudio sobre derechos humanos, porque la finalidad es práctica en nuestro diplomado. No queremos hacer estamos aparte haciendo un diplomado completo sobre derechos humanos, pero esta primera clase es utilizar algunas nociones como herramientas prácticas para luego utilizarlas en el estudio del EBDH. La clase número 2, estándares nacionales. La primera fue estándares internacionales, la de hoy. La segunda será estándares nacionales de derechos humanos, marco normativo nacional e incidencia obligatoria sobre la planificación estratégica de políticas públicas con EBDH, con enfoque basado en derechos humanos. Esa es la primera parte del diplomado. Dos clases, la de hoy y la de la semana siguiente. La segunda parte, aspectos esenciales sobre políticas públicas. Obviamente también necesitamos estar al tanto en los aspectos fundamentales de políticas públicas. La clase número 3, nociones básicas sobre políticas públicas. ¿Qué cosa es el ciclo de las políticas públicas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué es lo que se hace en cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas? ¿Qué finalidades se busca cumplir en cada ciclo? Vamos a introducir la diferenciación conceptual de políticas públicas nacionales de derechos humanos, diferenciándolo de las políticas con enfoque basado en derechos humanos. Luego vamos a ver ya propiamente el concepto y contenido y principios enumerados, pero sí vamos a ver lo que es el concepto, la noción de EBDH. En la tercera parte ya entramos de lleno al EBDH, a partir de la clase 4. El ciclo de políticas públicas con EBDH, aplicación de los principios transversales. El EBDH, el enfoque basado en derechos humanos, tiene dos tipos de principios. Unos principios transversales y unos principios específicos o especiales. Ambas categorías o ambos tipos de principios se deben aplicar a todo el ciclo de políticas públicas, con lo cual nosotros vamos a llevarnos la impresión de que esto es una tarea bastante compleja. Y efectivamente lo es, porque pasar del ámbito declarativo de los derechos humanos para pasar al ámbito operativo, hay un trecho, hay un puente bastante fascinante, pero también complejo. Porque si bien es cierto, ya tiene su cierto grado de complejidad, reconocer los derechos humanos en normas internacionales o nacionales jurídicas, eso es solamente el primer paso. Realmente dar el paso a la realización concreta de estos derechos humanos es todo un mundo, porque ya implica la movilización de recursos, la movilización de instituciones, la movilización de esfuerzos de carácter público. Y allí ya estamos encontrándonos con la gestión pública. Y como ustedes saben, y se van a enterar más profundamente en este diplomado, la gestión pública es algo bastante complejo y grande. Tiene muchas metodologías, tiene técnicas, tiene sus propias herramientas, sus propios métodos, y el EBDH tiene que insertarse dentro de la dinámica ya existente de la gestión pública. En este caso hablamos de algo concreto, de las políticas públicas. Entonces, este EBDH viene a realizar una finalidad suprema de la sociedad del Estado, ya reconocida como suprema, en el artículo 1 de varias constituciones políticas de nuestros países, lo dice,
que la defensa de la persona humana y de los derechos humanos es el fin supremo del Estado, es el fin supremo de la sociedad. Palabras más, palabras menos. El artículo 1 de nuestras constituciones políticas lo proclama como la finalidad máxima de todo el ordenamiento político y jurídico de un país, pero ese reconocimiento retórico, que también es jurídico obligatorio, por supuesto, tiene que pasar al plano de los hechos mediante normas operativas. Y este EBDH tiene que transversalizar todas las políticas públicas de un Estado. Y allí ya nos encontramos con un reto enorme y complejo, complicado, allí donde el Estado ya tiene sus propias dinámicas de funcionamiento y de operación, en el ámbito de la logística, en el ámbito presupuestal, en el ámbito de la planificación estratégica, en el ámbito de la política de recursos humanos o de capital humano, en el ámbito de la normatividad jurídica, en el ámbito también orgánico, o sea, la forma de distribución de las funciones y competencias de las entidades públicas. En todo ese marco ya existente, el EBDH tiene que insertarse. Y lo que vamos a ver a lo largo del diplomado es que, si bien es cierto, nuestros estados, concretamente latinoamericanos, reconocen normativamente, al menos, los derechos humanos, vamos a ver que las políticas públicas no están orientadas con el EBDH. Entonces, las políticas públicas que señalan que de alguna manera están relacionadas a los derechos humanos no están bien alineadas, y en algunos casos de ninguna forma alineadas, a los reconocimientos constitucionales que ponen a los derechos humanos como finalidad máxima. Entonces, muchas políticas públicas se dejan llevar por prioridades o premios de tipo técnicos, pero olvidan que toda la técnica de la gestión pública debe estar orientada a un solo objetivo, los derechos humanos de la población. Y hay un método específico para que se diseñe la política pública, se formule desde la identificación del problema público, desde la puesta en agenda pública de un determinado problema, hasta la elaboración, la formulación de la política pública, su implementación, su ejecución y luego su evaluación y su monitoreo. Y luego el reinicio del ciclo de la política pública con las lecciones aprendidas. Entonces, este EBDH tiene dos tipos de principios bien claros. Los principios transversales, los cuales vamos a verlos en esta clase número 4, y los principios específicos que veremos en la clase número 5, y en la cual también veremos indicadores sobre derechos humanos, la tipología de los indicadores sobre derechos humanos y la forma de aplicarlos a diversas categorías o ámbitos de lo público. Los indicadores de derechos humanos son maneras de medir la presencia de un estándar, ¿no?, en la realidad. Entonces hay indicadores estructurales de resultado, impacto, etc. Esta forma de mirar la realidad, que son los indicadores, para medirla, se aplican a diferentes ámbitos de la gestión pública. Entonces, aplicando los tipos de indicadores de derechos humanos a los diferentes ámbitos o dimensiones de la gestión pública, vamos a poder evaluar en qué medida una política tiene el EBDH y cumple con el EBDH. Luego, en la clase número 6, vamos a hacer una recapitulación de contenidos, ¿ya? Desde un punto de vista metodológico, esto es importante, ¿correcto? Y vamos a ver en la clase número 6 un resumen de todo lo abordado de la clase 1 a la 5. Vamos a hacer una síntesis en una sola clase, ¿ya? Es importante la recapitulación de contenidos porque resume lo más saltante de todo lo anterior. Luego vamos a entrar ya a la cuarta parte del plan de estudios. Recuerden, en la tercera parte ya hemos abordado la metodología fundamental del EBDH, y luego
en la cuarta parte entramos a analizar cuáles son las formas concretas en que se está planteando la aplicación del EBDH en políticas públicas concretas. Sesión 7, por ejemplo, veremos la cuestión de los presupuestos públicos con EBDH, la política económica con EBDH, desarrollo humano y EBDH, así como políticas de lucha contra la pobreza con EBDH. En la sesión número 8 analizaremos la cuestión de la institucionalidad pública de los gobiernos sobre derechos humanos, mecanismos de reclamo y de demanda para promover el cumplimiento del enfoque basado en derechos humanos. En la clase número 9 veremos los fundamentos, el marco normativo nacional e internacional y las políticas públicas sobre grupos de especial protección, así como políticas de reparaciones por vulneraciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque los grupos de especial protección son un aspecto importante de la metodología del EBDH. O sea, la aplicación del EBDH en cualquier política siempre tiene que tomar en cuenta los grupos de especial protección. Es más, constituye uno de los principios transversales del EBDH. Y acá vamos a tratarlo de una manera más especial. Clase número 10, sesión número 10, la cuestión del impulso jurisdiccional de políticas públicas. Un tema interesante de cómo podemos nosotros, más allá de los mecanismos de reclamo administrativo o políticos institucionales del Estado, impulsar la adopción o modificación de políticas públicas mediante el ejercicio eh, del derecho del acceso a la justicia. O sea, la posibilidad de plantear demandas constitucionales para impulsar la modificación o la adopción de políticas públicas en las cuales el Poder Ejecutivo pudiera estar fallando. Luego abordaremos la cuestión de la corrupción y los derechos humanos. La política anticorrupción también tiene que tener EBDH y políticas de gestión urbana con EBDH. En la clase 11 lo que vamos a hacer es recapitular nuevamente la última parte en realidad ya acá se trata de una recapitulación general de todo el plan de estudios, ¿ya? De la clase número 11. Finalmente vamos a acabar con dos talleres aplicados. Uno es una construcción hipotética de una política pública con enfoque basado en derechos humanos y en la última sesión, la construcción hipotética de una política pública de derechos humanos. Allí vamos a aplicar ya, digamos, la forma práctica de la metodología del EBDH a estos ejercicios hipotéticos de políticas públicas. ¿Correcto? Sí, les van a compartir el plan de estudios a todos ustedes, nuevamente por el canal de WhatsApp. ¿eh? No se preocupen. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de de las 13 sesiones del plan de estudios que desarrollaremos arduamente. Entonces, como ustedes pueden observar, sí vamos a tocar temas teóricos, pero no lo vamos a hacer porque sea un paso obligado. Es decir, abordar cuestiones teóricas por hacerlo. No, sino que hemos elegido ciertos temas teóricos de la teoría de los derechos humanos que son prácticamente, que son directamente aplicables a la metodología. ¿Ya? Entonces, a quienes tengan impaciencia por entrar a los aspectos prácticos, les decimos que tengan un poco de detenimiento, porque en la primera y la segunda clase vamos a tocar temas teóricos de derechos humanos que necesariamente vamos a utilizar en la metodología, porque después de todo es una metodología basada en derechos humanos. Por lo tanto, hay que comprender de forma competente lo esencial que tiene que ver con los derechos humanos, para luego aplicarlo metodológicamente. ¿ya? Entonces, los derechos humanos, claro, son derechos individuales y en algunos casos colectivos,
y son valores éticos públicos, aparte de derechos, son valores éticos públicos que están consagrados en la Constitución política de nuestros países, pero también constituyen una metodología de construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas. Entonces, este es un tema bastante interesante realmente porque en nuestro punto de vista, a nuestro juicio, es algo que abarca a todo el quehacer público. Bien, entonces, ustedes pueden hacer algunas preguntas a través del chat, ya nosotros vamos a ir poco a poco respondiéndolas, y en la parte final de la clase de hoy vamos a tener también una pequeña sección de preguntas abiertas, ¿ya? Y más o menos a la mitad de la clase, ya dentro de una hora, porque ya pasó media hora, dentro de una hora vamos a tener una pausa de 5 minutos para descansar brevemente, ¿ya? Recuerden, la sesión dura 2 horas 30 minutos. Las clases quedan grabadas. Siempre yo recomiendo a los participantes de los diplomados que dirijo que no se preocupen de anotar todo lo que aparece en pantalla, porque van a recibir la diapositiva. Aparte de la clase en vivo, van a recibir la clase grabada, el video. También van a recibir la diapositiva que estamos presentando en la pantalla. Pero, y aparte también lecturas en PDF para profundizar teóricamente, para aquellos que quieren un poquito estudiar más profundamente, más allá de las diapositivas, también van a poder hacerlo. Pero yo siempre les recomiendo a mis participantes que tengan un papel y un lapicero, ¿ya? Un papel y un lapicero para anotar a mano las ideas más importantes que les parezcan o los pensamientos más interesantes que a ustedes les parezcan. ¿Por qué? Porque se aprende escuchando, sí, pero menos de lo que se aprende escribiendo. Y no escribiendo con el teclado de la computadora, sino con el teclado, sino con las manitos que nosotros podemos en la mayoría tener, ¿ya? Entonces, nos preguntan sobre la asistencia. Sí es importante la asistencia porque podemos interactuar, comentar, preguntar. Pero si por alguna razón de fuerza mayor no se puede asistir, están las clases grabadas. Al final del diplomado va a haber una evaluación final. En la última, ya terminada la última clase, hay una evaluación final de tipo objetiva, en virtud de la cual se otorga la certificación. ¿Ya? Entonces, les vamos a ir dejando algunas tareas no calificadas, pero sí les vamos a pedir que las cumplan, en las que yo les voy a pedir a ustedes que hagan trabajos a mano. Usted me va a decir, pero profesor, ya esa etapa ya quedó atrás, ya nadie trabaja a mano. Pues bueno, en los tiempos de ChatGPT o GPT, de ChatGPT, y en tiempos en que la ciencia neurológica nos dice que escribir a mano es la manera más eficaz de garantizar aprendizajes, yo les voy a pedir de tanto en tanto una tarea hecha a mano, con la mano y con un lapicero, no con computadora, sino con las manos. Muy fácil, les voy a pedir que escriban a mano una determinada diapositiva de la clase. De esa manera ustedes van a fijar conocimientos en sus cerebros, en sus mentes. Naturalmente vamos a compartir la grabación después de unas horas terminadas la clase en vivo. ¿Ah? Entonces la clase en vivo termina y después de unas horas compartimos la grabación de la clase. ¿Ya? Pero reitero, les pido por favor que separen un papel, un lapicero, lápiz y escriban las ideas que les parecen más importantes. De esa manera ustedes van a aprender mejor. ¿Ya? Reitero, hay estudios científicos que acreditan que se aprende más cuando uno escribe a mano lo que quiere aprender. Y acá les vamos a dejar tareas participativas. Ustedes nos entregarán por el WhatsApp foto de lo que han hecho a mano, ¿correcto? Y listo. Esa va a ser alguna manera de hacer el seguimiento. Al final del diplomado hay un examen final, ¿ya? No se preocupen, no va a ser un examen, pues, terrible, ¿no?
va a ser un examen que va a calificar que ustedes han tenido han estado pendientes de una forma básica del diplomado. Y tiene que haber evaluación, ¿no? Porque si no, no seríamos una institución seria, ¿no? Muy bien. Entonces, efectivamente, Gina, se aprende mejor cuando se escribe. Muy bien. Cualquier otra pregunta sobre temas ya administrativos, de cómo es el certificado, facilidades de pago y todo lo demás, ya hacen la pregunta a través del WhatsApp, ¿ya? A través del WhatsApp con la persona con la que ustedes estén en contacto, con su asesor, asesora de WhatsApp, eh, para darles mayor información, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces, eso es lo que vamos a abordar en el diplomado. Es un diplomado bastante amplio, ¿ya? 13 clases, y no solamente por la cantidad de clases, sino por los temas que vamos a abordar. Yo les desafío a que busquen algún diplomado sobre este tema, EBDH, en el que aborden presupuestos públicos, por ejemplo, ¿no? Con EBDH. Eso es bastante interesante, ese aspecto del temario, ¿no?